¿Cuál de todos conoció antes a Javi? Yo creo que o tú o Raya, fijo. Yo seguro que... Él no. Él no, El pero apartado no. así, Sí. porque yo empecé a patinar más tarde. Yo le conocí el primer año que empecé, es decir, con 6 años, cuando él estaba todavía en la pista de Aluche. Yo creo que igual fue ya Raya. él se fue a Citibank, donde tú estabas ¿Y Sara? y yo un poquito más tarde. Yo empecé en bajada onda, así que... Y luego ya Y luego ya... Adri llegó... Yo lo conocí en competición... Tú ibas de Peter Pan, creo, y él iba de Aladdin. O al revés. Algo no sé. así. Sí, yo soy de Peter Pan. Y él llevaba el mono morado Sí, este, y él iba, brillante. Y él iba moradico, sí. En esas épocas hacíamos 80 campeonatos, que viajábamos un montón. Esas concentraciones eran Son lo las mejor. que... Sí. Para unir a ves. todos los patinadores, sí. La liamos parda. La liamos. ¿En cuál? ¿En Viella? En todas. Éramos de los buenos. De los buenos. Sí, los mayores la liaron mucho más. Anda que a mí no me han echado el hielo por hablar con Javi. Es que era trasto, ¿eh? Sigue siendo trasto. No, yo me acuerdo de eso, de pequeños, y nos echaron del hielo a los dos por estar hablando. Y seguro que fue su culpa. ¿Vale? Es que, tío, parece que no, pero hacía como a ver cómo se podía escaquear de vez en cuando, ¿eh? Ahí. Hombre, eso lo hemos hecho todos, pero Sí, él, sí. él tenía una habilidad El especial. más. Y luego decían, Javi, que no estás trabajando, hazlo otra vez. Y yo le hacían, le salía, entonces decía, bueno, ya, ¿y ahora qué? Entonces, claro, se Y el resto aburría. quedábamos como... Claro, yo creo que era ya por aburrimiento, porque ya todo lo que le pedían lo hacía Ya. con tremenda facilidad, pues Sí. entonces Y yo creo ya que pues, era, le daba demasiado tiempo a dispersarse. pues ya hablar al resto. Ya, sí. Madre mía. Sí, esa fue su época rebelde. Eso, sí, eso fue época de malote. Sí. Bueno, se extendió en el tiempo, ¿eh? Esa se extendió unos cuantos Fue al años. extranjero, que se hizo... Bueno, no, seguía un poco malote, ¿eh? Sería Seguía. más centrado. Lo que pasa que ya... No le quedaba otra. Claro, era supervivencia. Sí. ¿Y os acordáis? Sí, Abandonar. ese momento que estábamos en la habitación, él se había ido a una reunión, volvió y nos como- dijo que se iba y nos quedamos como en shock. Sí, fue fue como una- perder fue una real. pierna, una pata de la silla, ¿sabes? Y fue como alucinante, en plan, que tiene, o sea, yo me quedé como, joder, qué huevos, o sea, Sí, porque así, tenía literal, 15 años. en plan, me voy con 16 este, años, ¿no? un entrenador 17, que no 17, conoces sí. de nada, ruso, Un idioma que no hablas. que no hablas para nada. El inglés no era muy fuerte en ese exacto. momento. ¿De qué hablabas tú? ¿De ruso? No. No, ni ruso, Hablaba ni del inglés. tampoco, porque Javier... Que dijo que me voy a Estados Unidos y dijimos, pero si no sabes Muy ni básico. pedir agua. Y de ahí ya fue pues coincidir nosotros En y campeonatos. los mismos campeonatos Es verdad. y concentraciones. Me acuerdo de esa foto con el plátano. Sí, fue el, europeo. el primer... Pero no, Call yo me acuerdo... no, pero claro. Me- el Call Me Maybe. Pero ese fue ya más tarde. Ahí ya estaba con Brian. El primer campeonato Justamente que fue con Brian. Y la última noche salimos un poquillo a bailar y esto. Nos quedamos ahí en la habitación haciendo... No, luego salimos. Salimos y nos- Salimos Nos hicimos un photoshoot con mi cámara o con la tuya. con la- No, era cámara de Sí. de cámara... lanzamos la sábana en el armario para hacer un foto. Sí, la- Y lo dimos todo. De hecho, ahí. Y empezamos a hacer fotos Y ahí salimos. súper sexy. Las fotos súper sexys. Raya montaba el background, Raya montaba la escenografía. Esas fotos son privadas. Sí. Pero lo mejor cuando a la mañana siguiente nos levantamos Sara y yo tal, y me paso a vuestra habitación y le pregunto a Javi, oye Javi, ¿qué pasó anoche? Y ya me cuenta, vuelvo a mi habitación y de repente digo, mira el reloj, y digo, pero Javi tenía un vuelo. Claro, yo ya acostumbrada a ser un poco su secretaria, pues ya dije, Javi, me suena que no debería estar metido en la cama. Y entro a la habitación y digo, oye, Javi, y digo, ¿tú no tienes un vuelo? Y me dice, ya cogeré el siguiente. Y yo digo, no puede ser, o sea, esto tiene que ser una broma. Digo, ¿cómo ya cogeré el siguiente? Y entonces pasé, te acuerdas, volvimos a la habitación, tú y yo nos bajamos, bajo al desayuno y le digo a Gloria, digo, oye, Gloria, no es por nada, ¿eh? Pero que Javi está durmiendo. Javi dice No que tiene que coger, viene que ya mal. coge el siguiente. Y Gloria se le hincharon todas las venas. Dijo, ¿cómo? Subió corriendo. Y el Brian ya se había ido. Hombre, Brian fue con el autobús, esperó al niño, el niño no llegó y dijo, pues ya le veré en Canadá si llega. Pero yo creo que ese es el punto en común. O sea, Javi tiene esa así de como fácil de la manera de que si se fluya, tiene que y que ir, nada si se influya. tiene Sí. que ir a, exacto. Si se tiene que ir a Moscú, a Rusia Hemos con relajado, este sí, entrenador, sí. se va. Sí. Que tiene que perder un bueno, pues ya habrá otro. Ay, mira. Que es
Sí. Y yo creo que eso Creo que sí. le ha funcionado. Sí, pero yo creo... Y también ha funcionado el factor de tener buen corazón, ¿sabes? Buen fondo. Porque si no, los entrenadores ya desde Majadahonda, o sea, Claro. hay que tener mucha paciencia. No por nada. Nosotros, Todo el grupillo también. la Fede, Gloria, la de viajes que ha tenido Gloria con nosotros de Team Leader, el viaje que de pequeño se va a competir a Italia, llega a Italia y resulta que se ha dejado los patines en España. ¿Qué El dices? primer internacional o el segundo. Sí. O sea, como llegas a Italia y dices, ah, que no tengo los patines, o sea... Estaban en Madrid, en Jaca. O sea, En Madrid. ¿Cómo llegan? Y luego... por correo, no sé qué. Bueno, llegaron bueno. y llegaron. O sea, es que hay que tener mucha paciencia. O sea, Pero porque no tiene maldad. para no, nada, claro. es que- Y dices, pobrecito, es que es un poco despistado. No, fíjate, eso sí que no va a cambiar. ¿Ves? Sí, no, después, hombre. Nada ha cambiado. cambiado. Sí. Sí. Claro, No le queda, no te Claro. queda esas otra. cosas. Claro, se ha Viviendo hecho en como más, extranjero, no te mucho queda más otra. responsable. Yo creo que el gran Hacerte cambio, huevo frito, pues, pero yo creo que el gran cambio lo hizo al pasar al irse a Canadá, ¿eh? Pero sí, de madurez, eso, de madurez sobre su carrera y sobre entrenamientos y de decir, que- realmente quiero, ¿sabes?, hacer una diferencia en el patinaje y tal. Yo Ya, creo que como fue que al esto irse va en allí. serio, ¿no? Sí. También Brian le puso las pilas Claro. y bueno, y ya era otra cosa. Le dijo, esto es un trabajo, aquí a Y jugar ahí no estaba- vienes. Y él estaba viviendo solo, de verdad, y se tuvo que buscar su pisito y cocinar y tal, y a lo mejor... en- Joder. Pero eso sí, nunca ha cambiado su forma de ser con los demás, ¿eh? Con su grupo, con... Eso sí que lo ha mantenido. Sí, Eso sí que... igual de descerebrado, ¿no? No, de sencillo. Sí, Qué sencillo, sí, decías tú que- de humilde, de cercano. Ha aprendido a ser más responsable, a hacer esto o lo otro, pero que con sus amistades siempre ha sido... Es que yo me acuerdo cuando nos presentamos al test de oro, que en chicas hay que hacer 3 triples y los chicos pensaban que pues 4 triples o así. Y una semana y media antes del test dicen, ah, no, Javi, que tienes que hacer combinación triple-triple. Y no lo había entrenado nunca. ¿Y lo hizo? Hombre, aprobó el test a la primera. Y de repente ver la bandera de España en un podium de un Grand Prix y escuchar el himno en el europeo. O sea, yo creo que no he llorado más Es de europeo, alegría es europeo, Buah. muy con especial. Javi. Es europeo. Sí. Y de pura alegría de decir, Hombre. ¿qué está pasando? Como si hubiésemos ganado A mí todos, ese creo. subidón me dio a mí después para competir, que yo competía después y estaba reventada. Me dio un subidón. No te salió mal, tía. No, por eso. Pero es verdad, yo me acuerdo de ese momento de estar... Yo creo que Nos nos mirábamos y fue bien a decíamos, todos un poco. es verdad. O sea, Motivación que hablabas, Yo creo que... Claro. que siempre nos ha ayudado así. de decir, es posible. Es posible Claro, te cambia el también. paradigma. A nosotros le hemos soportado, pero yo creo que Gloria tiene mucha más paciencia que nosotros, porque tú la has tenido- eres como nuestra mamá. Yo tengo dos momentos de oro. Recuérdenoslo. El primero, todavía vosotros no estabais en Ah, danza, pero fue el primer viaje a Merano, que aquello era ir con la guardería, que yo decía, pero no se me he metido en esto porque viajaba con auténticos Sí. descerebrados. Javi y yo en el avión. En el avión, ese Con la momento, señora. Con la señora de delante. Íbamos a Milán. Iban dos señoras súper elegantes, vestidas en vuestro asiento de delante. Y estos dos iban como locos, porque yo no sé si era la primera, muy Claro. pequeños. Bueno, estaban para él era su súper primera emocionados. vez y yo la segunda en avión. En Yo avión. voy de Canarias Y antes, entonces se sientan en el asiento, yo me siento, yo te tenía a ti al lado y ahí estaba Javi. Y entonces de repente la señora, despegamos, Javi gran emoción y de repente la señora, ¿verdad? Hace así con el Asiento. ventilador y Javi coge sus dos piernas y con toda la fuerza que le dio el cuerpo, Ángel, ¡pam! Le da que se levanta. Y la pobre señora saltaba. Y yo de repente me veo una señora toda despeinada que sale así, como diciendo, ¿qué pasa? Yo creo que nos pusimos los dos a Quería la vez matar, ahí. yo os quería matar a los... Sí, yo creo que disteis los dos con las piernas y yo. Pero, perdone. Eso, más luego que llegamos y efectivamente no tenía los patines, que Fue tuvo todo que ir ese Miquel a buscar... Bueno, fue una cosa Ese viaje fue tremenda. bastante terrorífico. Antes estabais hablando del campeonato ese que fuisteis todos de Europa. Sí. Y es verdad que yo creo que ahí todos, fue como un momento que se unió todos. Os unisteis vosotros, Adri, Sara, Sonia, Javi. Y fue como que todos ayudamos, se lo ganó él y lo hizo en el programa, pero fue como un momento de oro
para el equipo, Había muy buen para el ambiente. equipo de oro que erais vosotros, ¿no? Bueno, que todavía sois. Tuvo mucha gracia porque el año siguiente él no patinaba el último, sino que tenía que esperar en el backstage a que patinara, no sé si era Cristina o alguien, para ver si quedaba primero o no. Y claro, es menos emocionante porque en aquel momento no se sabía hasta que no estás metido. Y entonces cuando ya vimos que quedaba campeón, pues nada, le dijimos, muy bien, machote, tal. Se queda y dice, ¿ahora qué? Ya no se llora, no... Esto va a ser así siempre, porque siempre no paso de esto. Dejo de ganar. Porque Sí, Javi ha de sido verdad, talentoso, Canadá. ha tenido talento siempre, pero luego, a ver, que el talento no te lleva a ninguna parte si no trabajas. En Canadá fue decir, está en el sitio correcto, para mi punto de vista. Y de paso le enseñaron a hablar inglés Bueno, y ya bueno, ¿te acuerdas? Las Ruedas de prensa. aquí, ¿Te acuerdas? speech. ¿Cómo era? el I'm so happy to be here. I'm so with these two monsters. ¿Con qué? With these two monsters. Con esos dos monstruos. Los monstruos de España, pero claro. Muy buenos a Patrick Chan. Claro. Dijo no, repetía. Lo decía así, era como su línea, ¿sabes? With these two monsters. Oh my ¿Y en qué God. competición tuvo que hacer el speech que le ayudaste? En ¿No? la final del Skate Canada, me parece, en Quebec. mundial. Al primer Le speech. tuvimos que preparar escribir. el skate, es se lo verdad, ese escribimos. me contaba, Acuérdate, sí. Javi, tienes que dar las gracias a los patrocinadores, a la ISU. a la ISU, a papá. Era para él peor que hacer el programa largo 4 veces. Que no, que esto es un rollo, que tal, que no, Javi, que tal. Con el papelito, no te lo olvides el papelito. Que me voy a olvidar, venga, sube ahí al estrado y le dice, cógelo, da igual, hay gente que habla con el papel. Hace así, toca así un poco papelito por detrás y dice, Me "So, lanzo. we are here just to enjoy and have fun". Y todo el mundo, ¡guau! Eso fue todo lo que dijo. Ole, Todos ole. los patinadores de todas las modalidades durante un montón de años, Javi siempre ha sido... Nadie ha hablado mal. Exactamente, nadie ha hablado mal de él. Siempre sacan cosas buenas por todos lados. Incluso cuando no estaba aún arriba del todo. En Vancouver o incluso antes, se le veía venir ya. Pero pues eso, qué gracia tiene este chico, o qué mono que es, o Qué qué natural. pillín también. En cuanto como todo el mundo le quiere, yo creo que este año en los Juegos de Corea, o sea, toda la pista, daba igual la modalidad, toda la pista iba con él. O sea, todo el mundo quería que consiguiese esa medalla. Javi para el patinaje a nivel de España, a nivel internacional, yo creo que ha sido un ejemplo de trabajo, aparte de que bueno, sabemos que tenía mucho talento y solo tenía que explotarlo, pero ha sido un ejemplo de trabajo, de superación, de demostrar también internacionalmente de que un país que no tiene mucha cultura del patinaje o muchos patinadores que, bueno, pues que se pueden conseguir grandes cosas. Y sobre todo personalmente, para mí Javi ha sido un hermano, ha sido un compañero de equipo, es un amigo y una motivación para seguir. En España le ha hecho un favor enorme, eso seguro, no ya por ser campeón del mundo, pero por eso, por la manera en la que ha hecho que la gente se interese por este deporte. El ser humano que hay detrás de ese héroe en el que se ha convertido, literal, porque el supergiro ya no es solo en la gala que hace, ¿no? Sino que es real, lo que ha hecho es heroico. Y para mí representa lo que vivimos en Sochi, Javi llevando la bandera de España, abriendo la ceremonia de apertura, que es que todavía se me ponen los pelos de punta. Sí. Es lo más especial y yo creo que eso es literal lo que ha hecho, llevar la bandera de España así como estandarte. Para mí Javi ha sido una motivación desde que empecé a patinar, porque he tenido la suerte desde que empecé casi a entrenar todos los días con él, ir creciendo. Él hacía el doble axel, pues yo me picaba también, llegamos a los triples igual, él con más facilidad. Erais los Javis del patinaje. Yo creo que Javi lo que ha hecho ha sido la marca Javi. Por un lado, la importancia de que un patinador que estaba metido en un grupo en España, patinaba en España, se ha ido fuera y no ha roto que era uno de los miedos que teníamos en la federación, pues que os fuerais, que patinarais fuera y que se perdiera un poco el espíritu, de este espíritu que estoy viendo aquí, y eso no ha ocurrido. O sea, seguís siendo como una pequeña familia y que sería ideal que este espíritu, independientemente, ahora el mundo es súper global, ¿no? Donde entrenen los próximos juniors, novice, parejas, lo que sea, pero que se siga teniendo esto, que os encontráis aquí hoy, os sentís súper unidos por Javier
y no lo ha hecho solo Javier, yo creo que lo habéis hecho todos vosotros. Very happy to be here with you, Master.